La defensa de los recursos naturales no es solo una lucha por la tierra o los bosques, sino una batalla por la vida misma. Detrás de cada árbol talado, de cada territorio arrebatado y de cada mineral extraído, existen voces valientes que resisten, corazones que se niegan a rendirse ante la injusticia. Estas personas, defensoras de la naturaleza, enfrentan riesgos inmensos, amenazas, desapariciones, criminalización, intimidación, incluso la pérdida de su vida. Pero su lucha trasciende lo individual. Es una defensa por la identidad y el espíritu de comunidades enteras, por los derechos de quienes no tienen voz y, sobre todo, por el futuro de las generaciones que aún están por venir. Sin embargo, esta lucha no ocurre en el vacío. Existen actores involucrados en los intereses por los recursos, corporaciones, gobiernos y redes de poder que ven en los recursos naturales una fuente de infinita acumulación, ignorando las vidas que destruyen en el proceso. En este video, analizaremos quiénes son estos agresores, cuáles son sus intereses y cómo sus acciones interrumpen en la esfera circulatoria del capital. Para el año de 2021, de acuerdo con el informe Una década de resistencia, 10 años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo, elaborado por Global Witness, México ocupó el primer lugar en asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Se contabilizaron 54 asesinatos, pero sin olvidar que la ineficiencia del sistema de denuncias provoque que muchos de estos activistas no se atrevan a denunciar. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en su informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2021, reporta más de 10 agresiones principales contra quienes defienden los recursos naturales. Pero, ¿quiénes son los principales actores involucrados en estas agresiones? El informe no deja lugar a dudas. El principal agresor identificado es el gobierno, con un alarmante 41.7% de participación en estos ataques. Le siguen los casos atribuidos a actores no identificados, con un 38.9%, la delincuencia organizada, con un 8.3%, y las empresas privadas, responsables del 5.6%. El papel del gobierno como agresor en el año de 2021, según el informe de SEMDA, fue importante. Los datos son: Gobierno federal, 16 eventos de agresión registrados; Gobierno estatal, 10 eventos de agresión registrados; Gobierno municipal, 5 eventos de agresión registrados. ¿Habrá manera alguna de que el gobierno tenga nexos con otro tipo de agente agresor, según su tipo de participación? En la entrevista con Felipe Romero Bartolo, representante de SEMDA, nos dice: Yo creo que es un nexo causal que es difícil de probar, porque a veces la prueba es verlos juntos cuando estén acordando algún tipo de acuerdo, valga la redundancia, o algún tipo de postura o comportamiento. Eso es muy complejo poder afirmar esa relación, sobre todo porque el nexo suele ser difícil, ¿no? Pero lo que sí es posible decir es que en ciertos casos el gobierno es de alguna forma cómplice por omisión o por aquiescencia, eso, y en casos muy particulares. Por ejemplo, en el caso de Higinio Trinidad, que es un defensor ambiental de Guadalajara, en el que sí está probado. En cambio, en nuestra entrevista con Mayra Iracema Terrones Medina, nos dice que el papel del gobierno no solo es como agresor, sino como creador y reformador de leyes que facilitan la privatización de los territorios marcados como propiedad social, lo cual puede generar movimientos sociales. El gobierno coadyuva siempre estos procesos de despojo y de acumulación, ¿no? A través de sus leyes, sí, a través de omisiones, ¿no? De seguridad y demás, pero a veces no es el gobierno propiamente el que está haciendo la frontalidad o la violencia, ¿no? Gestando la violencia de manera frontal, ¿no? Y eso es lo que hemos visto en estos últimos años con los defensores del territorio. Podemos afirmar que la participación del gobierno en las agresiones no ocurre de manera aislada, y solo algunos casos está acompañada e incluso coludida con empresas privadas y la delincuencia organizada. Esta posible red de complicidades revela cómo los intereses económicos y políticos se entrelazan, facilitando el despojo de los recursos naturales y perpetuando un ciclo de violencia e impunidad que pone en riesgo a quienes defienden el medio ambiente y los derechos de sus comunidades. Porque es importante no olvidarnos de las comunidades. Nosotros solemos incluir, además de decir personas defensoras, también comunidades, ¿no? Porque
Entendemos que muchos de estos procesos de defensa, si bien las agresiones van encaminadas a veces a una persona o a personas en específico, también se trata casi siempre de procesos colectivos de defensa. La participación de las empresas privadas en las agresiones contra los activistas ambientales es un factor crucial en la violencia que enfrentan quienes defienden la tierra y los recursos naturales, en donde 6 eventos de agresión fueron registrados. Las empresas, especialmente aquellas involucradas en industrias extractivas, como la minería, la agricultura o la explotación forestal, a menudo buscan expandir sus proyectos sin considerar los derechos de las comunidades locales ni las leyes ambientales. Cuando los activistas se oponen a estos proyectos, las empresas pueden recurrir a tácticas violentas o a la colaboración con otros actores para silenciar la resistencia. La profesora Mayra Iracema Terrones Medina nos explica el modus operandi. También el modus operandi te dice que las empresas privadas o alguien está haciendo uso de estos sicariatos, ¿no? O sea, que ya existen así por células en todo el país, ¿no? Y que han crecido durante todos estos años para también quitar a quienes estorban, ¿no? O sea, si ya no se puede como presos, si no lo puede detener el gobierno, si no les podemos ganar el amparo, si no podemos hacer eso, entonces ahora vamos a asesinarlos y no nosotros, para que crean que pues es parte de la violencia y de los números rojos que existen, ¿no? En algunos casos, las empresas privadas no solo están directamente involucradas en la agresión física o intimidación, sino que también juegan un papel en la criminalización de los defensores. Esto puede incluir la difusión de información falsa, la presión sobre autoridades locales para que actúen en contra de los activistas, o incluso la utilización de grupos o de seguridad privada para intimidar o atacar. Para el año de estudio, la delincuencia organizada también tuvo un papel notable como agresor. De 9 eventos de agresión registrados, la participación de la delincuencia organizada en las agresiones contra activistas ambientales es una realidad alarmante. Este actor desempeña un papel clave en el despojo de recursos naturales, muchas veces funcionando como brazo ejecutor en conflictos territoriales, intimidaciones y asesinatos. La delincuencia organizada no solo busca beneficios económicos a través de actividades ilegales, como la tala clandestina, la minería ilegal o el acaparamiento de tierras para obtener, sino que también colabora, en algunos casos, con actores legales, como empresas o funcionarios corruptos, para garantizar la explotación de los recursos. Situación que, como ya se mencionó, Itemda no afirma los nexos. Las comunidades afectadas enfrentan un doble desafío: resistir el despojo y protegerse de un sistema donde muchas veces la justicia no llega, ya sea por la complicidad o por la falta de capacidad del Estado para actuar contra estos grupos. Muchas veces las mismas comunidades forman grupos para combatir a esta delincuencia. Lo que quieren es nuestra tierra, no se las vamos a dejar. La vamos a defender hasta el último. El acceso y control de los recursos naturales se ha convertido en un eje central de las dinámicas económicas y sociales, las cuales no están exentas de tensiones y conflictos, especialmente en zonas con regiones ricas en biodiversidad. La profesora Mayra Iracema Terrones Medina afirma que el centro del sistema capitalista es el mercado, lo cual resalta cómo el mercado, en su rol central dentro del capitalismo, depende del acceso constante a recursos naturales para garantizar el flujo continuo del capital. Pero, ¿qué relación tiene esto con los agentes agresores y con los defensores? Dentro de los conflictos por el territorio y los recursos, la esfera circulatoria del capital se ve afectada en su primera fase, debido a que se estanca en DM. ¿En qué consiste la primera fase de la esfera circulatoria? Es donde el capitalista aparece como comprador, en el mercado de mercancías y en el mercado de trabajo. Dinero se convierte en mercancía o efectúa el acto de circulación, DM. Si la esfera circulatoria no completa la primera fase, se da inicio a un estancamiento de toda la producción. Es por ello que, dentro de la lucha por la defensa de territorios y recursos, el proceso cíclico del capital se congela en los medios de producción. ¿Dónde se encuentran los recursos naturales y por qué se estanca la producción? Fórmula de la primera fase. Los recursos naturales forman parte esencial de los medios de producción y son el punto de partida en la cadena de producción capitalista. Cuando los activistas defienden estos recursos, impiden que los intereses de las partes involucradas avancen, generando un estancamiento en la producción. Por ello, en este sistema, para que el capital viva, se tiene que matar. En este sentido, la presencia y movimientos de activistas surgen como una respuesta directa a
la creciente demanda de materias primas. Su resistencia no solo detiene temporalmente los megaproyectos, sino que también exponen el conflicto inherente entre las dinámicas del capital y la sostenibilidad ambiental. Llamado urgente a la conciencia, ya a la acción. La lucha por los recursos naturales es, en el fondo, la lucha por nuestra humanidad. ¿Estamos dispuestos a ignorar esta realidad o a enfrentarnos al sistema que amenaza con destruirnos?